El rey Den. Hola a todos, amigos en la historia. Hoy nos sumergimos en las arenas de el Kab, en la Sagrada Abidos, para conocer la vida de un monarca que no solo gobernó, sino que rediseñó por completo el ADN político y visual de Egipto, el rey Den. Egipto aún estaba consolidando su identidad tras la unificación. Tras el breve reinado de su padre, el rey Yet, el trono recayó en un niño que no podía sostener el cetro por sí mismo. En este vacío de poder surgió una figura femenina de una autoridad sin precedentes, su madre, la reina Merneith. Durante años, ella manejó las riendas del país como regente, convirtiéndose en la primera mujer de la historia en ejercer el poder de un faraón de facto. Su importancia fue tal que se hizo construir un complejo funerario propio, en Abidos, con su propia estela y tumbas subsidiarias, recibiendo un trato casi idéntico al de un monarca masculino. Bajo su guía, Den creció para convertirse en uno de los soberanos más longevos y brillantes de la dinastía I, con un reinado que los expertos estiman duró entre 30 y 50 años. Den comprendió que para que un reino tan vasto funcionara, el rey debía ser algo más que un hombre, debía ser una institución. Por eso, bajo su mandato, vemos cómo se empieza a estructurar el protocolo real, ese conjunto de nombres que definían la naturaleza divina del soberano. Para entender a Den, debemos entender que un faraón no tenía un solo nombre, sino hasta 5, cada uno con una carga mágica y política profunda. El nombre de Horus es el nombre más antiguo y presenta al rey como la encarnación terrestre del dios halcón, Horus, el señor del cielo. Se escribía dentro de un serej, un recuadro que imitaba la fachada de palacio, indicando que la divinidad vivía allí dentro. El nombre de Horus de Den era el que ataca. El segundo nombre es el de las dos señoras. Den fue de los primeros en usarlo de forma clara. Presentaba al rey bajo la protección de las diosas Nekhbet, el buitre del sur, y Wayet, la cobra del norte, simbolizando que era el dueño de ambas regiones. El tercer nombre era el Horus de oro, que simbolizaba la divinidad eterna e incorruptible del rey, pues los egipcios creían que la carne de los dioses era de oro. El nombre de Nesu-Bit. Aquí es donde Den hizo historia. Fue el primer monarca en usar este título. Tradicionalmente se traduce como rey del Alto y Bajo Egipto, pero su significado es el del junco y la abeja. El junco representaba al sur y la abeja al norte. Al adoptar este título, Den se presentaba como el unificador absoluto, el punto de equilibrio que mantenía el orden frente al caos. Y el quinto y último nombre era el de hijo de Ra, Sa-Ra, que vinculaba al monarca directamente con el sol, aunque este título alcanzaría su forma definitiva siglos después. A partir de Den, estos nombres, especialmente el Nesu-Bit, empezaron a rodearse de un cartucho, una soga ovalada, anudada, que simbolizaba la eternidad y protegía el nombre del rey de cualquier mal. Si los nombres eran importantes, lo que el pueblo veía en las ceremonias lo era aún más. Antes de Den,
los reyes solían aparecer con la corona blanca, el cono alto del Alto Egipto, o la corona roja, el tocado con espiral del Bajo Egipto. Por separado. Den fue el primer soberano representado portando la doble corona o peshen, que encajaba una dentro de la otra. Era un mensaje visual potentísimo. Ya no había dos reinos en conflicto, sino una sola nación bajo un solo mando divino. Den entendió que para gobernar no bastaba con la masa, se necesitaba información. Bajo su reinado, la administración egipcia se volvió una maquinaria profesional. Su mano derecha fue el canciller Emaka, el portador del sello real. En la magnífica tumba de este funcionario en Saqqara se halló el rollo de papiro más antiguo que se conserva. Aunque está en blanco, nos demuestra que ya en esa época los escribas usaban este material para llevar registros complejos. Con la ayuda de hombres como Emaka, Den organizó el primer censo nacional documentado, registrando a la gente y sus recursos para recaudar impuestos de forma sistemática. Incluso celebró la carrera del toro Apis, un ritual de fertilidad que vinculaba la fuerza del animal con la del propio faraón. Gracias a las etiquetas de marfil que colgaban de las provisiones, sabemos que dirigió campañas militares contra los nómadas del Sinaí. En una famosa etiqueta del Museo Británico vemos al rey golpeando a un enemigo asiático para asegurar el acceso a las minas de cobre y turquesa. Sorprendentemente, su legado perduró también como el de un hombre de ciencia. Siglos más tarde, durante el Imperio Nuevo, los médicos egipcios aseguraban que algunas de las fórmulas del famoso papiro Ebers habían sido redactadas originalmente bajo su reinado. Den personificaba al rey total, guerrero, administrador y sabio. Finalmente, su descanso eterno en el-Kab refleja su espíritu innovador. Su sepulcro, la tumba T, introdujo una escalera de acceso de 29 metros. Antes de él, las tumbas eran pozos cerrados desde arriba, lo que obligaba a los obreros a trabajar con el cadáver ya dentro. Den permitió que el sepulcro se terminara antes del funeral. Además, el suelo estaba pavimentado con granito rojo y negro de Asuán, el primer uso masivo de esta roca noble en una estructura real. Sin embargo, la tumba también guarda el eco de un pasado oscuro. Estaba rodeada por unos 136 enterramientos subsidiarios. Eran sus sirvientes, que fueron asfixiados o sacrificados en el momento del entierro para seguir sirviendo a su señor en el más allá, una práctica que desaparecería poco después. Den fue, en definitiva, el primer gran ingeniero del sistema estatal egipcio, aquel que tomó los símbolos y la fuerza de sus antecesores y los ensambló para crear una marca política que duraría 3000 años. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir aprendiendo juntos sobre la historia de Egipto. Hasta el próximo vídeo.